Gracias, Lucas. Bueno, bienvenidos, buenas noches al programa En Verdad Te Digo. Acá estamos transmitiendo desde la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, desde FM Wilde, 88.7 del dial. Son las 20 acá en la Argentina, 25 pasaditas, como le dicen en el mundo, las 8:05 p.m. Así que muy bienvenidos a todos para los que escuchan el programa a través de la radio, en este 88.7, esta FM. Y también pueden escuchar el programa desde cualquier lugar del mundo, entrando en www.fmwilde.com. www.fmwilde.com, todo juntito, FM Wilde. Y ahí entran en la radio, en la página de la radio, y pueden hacer clic en escuchar en vivo. Y entonces pueden escuchar el programa también desde cualquier país que no sea la Argentina. También desde el interior de la Argentina. Hoy, 17 de agosto 2013, dije bien. Así es, buenas noches. Acá estoy con Jorge, mi esposo. Hoy habla un poquito más, ¿sabes? Está mejor de la voz. Habla un poquito, que no se te escuchaba el otro día. A levantar la voz. Así que bueno, bienvenidos a todos y en cualquier momento, si Dios quiere, se conecta también Manuel. Acá estamos con Lucas en la operación, en esta noche en Buenos Aires, fresquita. Y bueno, para hablarles del Evangelio con un tema que lo voy a dar ya mismo, que es el tema del día de hoy, que publicamos también en Facebook y también en la página que tenemos que se llama Predicando a Jesucristo. Hoy publicamos el aviso que vamos a estar en la radio. Y el tema del día de hoy es ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Y por qué fuimos creados los seres humanos? Quiero decirles que este programa es para todos los que quieran escucharlo, para todas las personas que crean y que no crean en Dios. Fundamentalmente nuestro corazón está puesto con la gente que no cree en Dios, más que nada porque a ellos, a todos ustedes, es a los que nos mandó Dios a predicar el Evangelio. Prediquen, dice, así dijo Jesucristo, prediquen y hagan discípulos en todas las naciones. Hacer discípulos significa el que cree, bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sigue a Jesucristo, no a nosotros. ¿Tenés la funda, Jorge? Un segundito. Bueno, mientras esperamos que se conecte Manuel, porque yo quería hacer una oración para mostrarles a todos ustedes que uno puede hablar con Dios desde cualquier lugar. Por ejemplo, nosotros acá estamos en la radio y hablamos con Dios. Uh-huh. Y que Dios nos escucha y que hoy vamos a intentar, si Dios nos ayuda, a explicar quién es Dios. Pero no porque qué pensamos nosotros, qué se nos ocurrió o qué nos enseñó en el colegio, sino qué dice Dios. Así que vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias por poder estar en esta radio. Bendito Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo se derrame en nosotros, que viva en nosotros y que nos ayudes a hablar de tu Evangelio a la gente, para que tu palabra llegue al corazón de las personas, porque sabemos que es tu palabra, tu Evangelio es consuelo para la gente, que es salvación para el alma y sanación. Así que te pedimos, Padre, que todo sea conforme a tu voluntad y para tu gloria. Que nosotros no venimos acá para que nos sigan a nosotros, sino para que, si es tu voluntad, toques el corazón de la gente y la gente te siga a vos, Señor. Bendito Padre, gracias por todas tus bendiciones. Ayúdanos, Señor, en el nombre santo de Jesucristo. Amén. Amén. Quiero decirles que amén significa que así sea. Amén significa es verdad, que así sea. Quiere decir que lo que dijimos, que así sea. Que este programa de hoy, que las palabras, que Dios hable a través nuestro, porque Dios es espíritu, y hoy lo vamos a explicar, que Dios nos ayude, y para entender quién es Dios y por qué fuimos creados los seres humanos. Así que, en primer lugar, pues, si tienen una Biblia, hoy escribía que cuando un ser humano, cuando un hombre o una mujer creen que esta Biblia no la escribieron los religiosos, es decir, que no forma parte de ninguna religión, porque nosotros no pertenecemos a ninguna religión, a ninguna, simplemente somos cristianos y seguimos las enseñanzas de Jesucristo porque lo amamos. Ahora, cuando una persona
sea un hombre o una mujer, creen que este libro, que es la Biblia, no la escribieron ni los católicos ni los evangélicos, ahí creo que das un gran paso para entender que este libro sagrado, que está en todo el planeta, porque lo leen los chinos, lo pueden leer los musulmanes, los argentinos, los judíos, los no judíos, los griegos, como dice la palabra de Dios, los hombres, las mujeres, los niños. Es decir, hay Biblias para ciegos, hay Biblias en audio para no videntes, hay Biblias en audio, así que este libro, que siempre decimos es palabra de Dios. Es palabra de Dios y es el libro más vendido. Y digo, wow, qué lindo, cuánto que habrá cobrado Dios. La verdad que no es el tema. Es un libro que no es de este mundo, pero es para este mundo. Son palabras de Dios, por eso no está hecho por humanos. Han sido escritos por humanos inspirados por Dios. O sea, la palabra es de Dios, no de los humanos. Claro, exactamente. De eso vamos a hablar. Entonces, cuando uno entiende y se da cuenta que este libro no lo escribieron ni los católicos, ni los evangélicos, ni ningún religioso, entonces ahí vos das ese paso y de pronto un día tenés unos pesitos, porque les puedo asegurar que hay Biblias de todos los tamaños, colores y precios, y no hay que gastarse ninguna fortuna para tener una Biblia. Y también en Internet tenés la Biblia, pones Biblia y tenés la Biblia. Entonces, abrís este libro y te vas a encontrar con el mensaje de Dios a la humanidad. Mensaje de Dios a la humanidad. Este libro contiene el mensaje de Dios a la humanidad. Hola, Manuel. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, Miriam y Jorge. ¿Cómo estás? Buenas tardes también al público de Argentina y todo el mundo. Una vez más desde aquí de Connecticut, Manuel Recinos. Gracias a ustedes por invitarme. Como siempre, Manuel. Bueno, aquí con un clima delicioso, un clima maravilloso y estamos disfrutando, viendo aquí desde la ventana del lugar donde vivimos, viendo los árboles y comunicarnos comunicando con ustedes para dar a conocer la palabra de Dios de acuerdo a lo que Dios nos ponga en nuestras bocas, porque Él es el que nos guía a través del Espíritu Santo. Yo me estaba preocupando que no aparecías, te digo, ¿qué pasó? No, lo que pasó es que el teléfono que tenía en archivado no funcionó por alguna razón, entonces probé con el otro, porque tienen dos teléfonos para comunicarse desde el exterior. Claro. Entonces traté con el otro y sí funcionó. Bien, gracias a Dios. Así que, ¿la hora allá en Connecticut? Aquí son las 7 de la noche con 13 minutos. Está bien, más o menos. O sea, aún está claro, todavía no se ha puesto oscuro. Hay una diferencia horaria de una hora, entonces. Esto para que la gente que nos escucha tengan conocimiento del horario que tenés vos allá con referencia a nosotros, ¿no? Una horita justito de diferencia y ustedes están en pleno verano y nosotros estamos en pleno invierno. Así es, exactamente. Pero la palabra de Dios recorre Estados Unidos, Argentina, toda América Latina, toda América del Norte, toda América Central, toda Europa, toda la parte oriental y occidental. Que quería decirle a las personas que eso de Occidente y Oriente lo divide el ser humano. En realidad es todo un planeta, ¿eh? Entonces toda persona que cree en Dios, es decir, en Jesucristo, Dios mismo hecho hombre, no tiene frontera. No tiene frontera y es salvo. ¿Quién empieza de los tres? ¿Empiezo? Bueno, me imagino que serías tú, porque para comenzar, pues... Bueno, vamos, total. A mí me cuesta tanto hablar. Manuel, Miriam, comenzó hablando con respecto al tema que vamos a hablar hoy, que es ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios y para qué estamos aquí los ¿Por qué humanos, fuimos ¿no? creados? ¿Por qué claro. fuimos creados? Menudo dolor de cabeza, pobre Dios, tuvo con nosotros. Menudo dolor, bueno, está bien. Bueno, empiezo. Entonces le decía a las personas, Manuel, y Jorge les digo, que le decía a la gente que una vez que se dan cuenta que la Biblia no fue escrita por ninguna religión, entonces la gente ahí ya está lista, cualquier persona, para abrir esta Biblia y para
escuchar, porque siempre Dios dice escuchen la palabra de Dios, su mensaje, el mensaje de Dios a la humanidad. Seamos negros, blancos, amarillos, con ojos rasgados, no rasgados, petizos, se entiende, ¿no? Para Dios no, somos todos iguales, Dios no hace, alguna. Exacto, Dios no hace acepción de personas. Exactamente iguales. Dios ama a la humanidad, como decís vos siempre, ¿no, Manuel? Sí, claro que sí, Miriam, es así. Dios ama a toda la humanidad y quiere que estemos bajo su voluntad y no bajo la voluntad del hombre o de otros hombres. Si nosotros estuviéramos bajo la voluntad de Dios y escucháramos su voz, creo que no habría necesidad de autoridades o nada por el estilo que nos estuvieran mandando cada rato. No hubieran pecadores, y por eso vino nuestro Señor Jesucristo, también Dios mismo. Y bueno, así es. Miriam, te paso el micrófono. Bueno, empezamos y intentar que Dios nos ayude a explicar quién es Dios. Entonces hoy cuando estábamos congregados, les cuento que congregado significa estar reunidos, Mientras tomamos, acá en Buenos Aires tomamos mate, Manuel que estaba en remerita gordita, por ahí tomaba una gaseosa y revoleaba la botellita, porque lo vemos por Skype, la latita la revolea al tachito, porque somos libres en Cristo. Entonces nosotros amamos a Dios y nos congregamos donde nos parece, porque a partir de Jesucristo, Dios mismo hecho hombre, en el nuevo pacto, los templos religiosos quedaron abolidos. Es decir, ya está, fueron. La iglesia de Cristo es el cuerpo. Pero necesito hoy empezar desde el principio, valga la redundancia. Entonces, hoy cuando estábamos reunidos, estábamos hablando, porque nosotros entre nosotros no nos enseñamos, entre nosotros nos consolamos, nos edificamos, nos animamos, nos reímos juntos, lloramos juntos, todo juntos. ¿Se entiende? Eso hacemos los cristianos cuando estamos reunidos y compartimos la palabra, porque amamos a Dios. Y entonces hoy les comentaba, y se los comento a todos los que estén escuchando, que Dios ponga hoy a escuchar este programa, que se imaginen, queridos oyentes, a quienes estén escuchando, traten de imaginarse en este momento una línea, ¿no? Cuando decimos una línea infinita. Cuando uno, alguna vez lo hablé en este programa, cuando uno habla de geometría, una línea es una sucesión de un puntito al ladito de otro, ¿se imaginan? Se lo pueden imaginar, ¿no? Una línea es una sucesión de un puntito, uno y uno, y todos pegaditos van haciendo una línea. Una línea sin principio ni fin, por lo tanto es infinita, ¿no? No termina nunca. Seguimos poniendo puntitos y nunca termina. Ahora, si yo en esa línea, que no le puedo decir recta porque es una línea, yo marco con un lápiz o un marcador una rayita y pongo un punto donde marco un principio. Entonces yo estoy marcando, le estoy como haciendo como un pequeño corte a esa línea eterna y le marco un principio. Ahí sería como si fuera una semirrecta. En geometría se llama eso, ¿no? Un inicio y el resto sigue. ¿A qué voy con esto? Que en la vida todo lo que nos pasa, yo le digo a mis alumnos, le digo, chicos, cuando estudien, nosotros estamos estudiando la vida misma. Cuando abrimos un manual, es la vida. Cuando habla de las partes de la flor, es la flor que tenés por ahí en tu jardín. Entonces, cuando abrimos la Biblia, Dios nos habla de la creación, de quiénes somos nosotros y para qué estamos en este planeta que Él creó. Entonces, una vez que ya te diste cuenta que este libro contiene el mensaje de Dios a la humanidad y que no le pertenece a ninguna institución religiosa, listo, abrís la Biblia y el primer libro que te encontrás se llama Génesis. ¿Voy muy rápido? Se llama Génesis. Génesis significa origen. El origen, es decir, cómo empezó todo. Comprendiendo que los científicos, la comunidad científica que no cree en Dios, porque hay muchos científicos que sí creen, no sé si muchos, pocos más o menos, pero los que no creen en Dios se siguen devanando los sesos y siguen gastando fortunas. Ustedes no tienen ni idea la cantidad de plata y dinero que ponen los estados para que estos científicos investiguen cómo empezó el mundo. Y de pronto, entre tantas teorías, porque todas son teorías, un día hace mucho hicieron una teoría que muchas veces hemos hablado, la llamada del Big Bang. Esta famosa teoría de una explosión. Entonces, por una explosión apareció todo. Imagínense que por una explosión por una explosión, el Sol está a una distancia exacta
de la Tierra y la Luna. Es decir, es imposible que por una explosión haya este estado de perfección que es la creación. Tanto que los científicos ya ni ellos creen. Los profesores universitarios han dicho es una pavada esta teoría. Pero bueno, cuando la persona se saca todas esas dudas y argumentos filosóficos que se aprenden en los colegios y en las universidades y se adentra, te metes en el mensaje de Dios y crees que esto es así, que tiene que haber alguien que haya creado todo esto y que no fue una explosión, porque la perfección, por ejemplo, de una flor, vamos a decir, o de un cuerpo humano, no se crea por una explosión. Entonces abrimos la Biblia y encontramos que las primeras palabras de Dios hablando a través de los hombres, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, como dice en la segunda carta a Timoteo, dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, que Dios establece un principio y en esa línea, Dios marca en esa línea eterna de la vida. Por eso siempre digo, la vida no se termina en un cementerio. En esta línea infinita y eterna de la vida, Dios marca un principio. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, Manuel, hoy como estamos hablando, te paso porque Jorge todavía está un poquito de tos y se fue a toser un poquito por allá, para no molestar. No a mí, sino a los oyentes. Hoy hablamos de quién es el principio. Entonces no sé si vos querés leer o lo leo yo. Nos vamos a Juan, ¿te parece? Claro que sí, a Juan capítulo 1, ¿verdad? Juan 1, mientras vos lo buscás, yo le voy contando a la gente que decimos que es Juan 1. Juan es el Evangelio, según Juan, el apóstol Juan. Estos hombres que vieron a Jesucristo resucitado, lo vieron, estuvieron con él, murió, fue sepultado y después resucitó. Y Juan ahora va a leer, Manuel, en el capítulo 1, en este Nuevo Testamento, a ver qué dice Dios a través de Juan. Es decir, en el capítulo 1, del 1 al 3. Tenemos que marcar por si alguien está leyendo la Biblia. Sí, Manuel. Ok, sí, dice en Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Miriam. En el principio, dice Dios, era el Verbo. Vamos a poner que hay alguien que está escuchando y nunca haya leído la Biblia. A mí me pasó. Yo en su momento, hace muchos años atrás, nunca había leído la Biblia. Y dice, en el principio era el Verbo. ¿Qué está diciendo? Entonces sigo leyendo. Y el Verbo era con Dios. ¿De qué está hablando? Y el Verbo era Dios. Así que ahora nos solucionó el problema Dios. Nos dice que el Verbo, a lo que Dios dice el Verbo, con mayúscula está acá, era Dios. Y dice que es decir, el Verbo, era en el principio con Dios. Quiere decir, yo me voy de nuevo a Génesis, recuerdan el origen, cuando empezó todo este planeta, no por una explosión, no porque se calentó la atmósfera y se levantaron las burbujitas y ahí se formaron moléculas, porque eso es mentira. Y los científicos saben que esto no fue así. Y las teorías una a una se fueron cayendo. Dios establece que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, que fue Él, Dios, el que creó los cielos y la tierra. Y dice en el principio, y Dios nos dice que en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ahora tenemos que entender y ver quién era el Verbo. ¿Querés seguir leyendo 4, Manuel? Sí, claro. Versículo 4 del mismo libro de Juan, capítulo 1, versículo 4, dice de esta manera: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.
Este vino por testimonio para que diese testimonio a la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Exacto. En esta parte Dios está hablando de Juan, que no está hablando del apóstol Juan, sino de Juan el Bautista. ¿Vamos bien, Manuel? ¿Por? Sí, claro que sí, sí. Es decir, Juan el Bautista, el que empezó a decir, muchachos, yo lo digo como hablamos acá en la Argentina, arrepiéntanse porque viene uno, Juan el que bautizaba a la gente ahí en el desierto, arrepiéntanse porque viene uno, y él mismo dijo, Juan el Bautista, dijo que yo no soy digno ni siquiera de desatarle los cordones o lo que se llama del calzado. Entonces, Juan el Bautista sabía muy bien que llegaba ¿quién? El Mesías, el enviado de Dios, el Cristo. El Cristo. Entonces, él acá por eso dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, es decir, Juan el Bautista comienza a anunciar la llegada del Mesías, de Jesucristo. Sigo leyendo, Manuel. De aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Si nosotros nos vamos a Génesis, dice que la tierra, dice Dios, estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, es decir, que estaba todo en tinieblas. ¿Y qué sucedió? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y acá nos está diciendo que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Querés seguir, Manuel, por el 10? Sí, claro. Y dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Exacto. Y ahí viene, dale, Manuel. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Entre paréntesis está donde dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Te dejo a vos un gatito, Manuel. Muy ¿Qué bien, pasó? Antes que nada quisiera decirle al público que estas profecías de la venida de nuestro Señor Jesucristo están escritas en Isaías y en Ezequiel y en libros escritos en el Antiguo Testamento, que sería un aproximado de 450 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 7 y versículo 14, dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. En Isaías 9:6 dice de esta otra manera: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero,
Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Aquí tenemos unos detalles muy importantes que está diciendo Dios fuerte, o sea, Dios es uno solo. A través del Espíritu Santo que moraba en nuestro Señor Jesucristo. Dios es el mismo Dios el que estaba dentro del cuerpo de Jesucristo, el Espíritu Santo. Porque aquí dice, su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. En Ezequiel 34:23 también nos dice, y levantaré sobre ellas, dice, a un pastor, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y él las apacentará. ¿Apacentará? Sí, apacentará, perdón. No, a está mi bien. siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. En Zacarías 14:9 también dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Hay tanto que podemos encontrar en la Biblia donde podemos confirmar que Dios es uno y que Dios tenía un plan, un nuevo plan, porque el anterior no funcionó y no funcionó, no quiere decir que Dios haya fracasado, sino que fuimos nosotros los hombres los que fracasamos. Ujú. Porque el templo no funcionó. Entonces tuvo que venir él mismo a apacentar las ovejas, a cambiarlo todo, a hacer el nuevo pacto. Entonces en Mateo 1:20 dice de la siguiente manera, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. Del Espíritu Santo, Dios mismo moraba en el cuerpo de nuestro Señor Jesús, y ese era el Dios eterno, y es el Dios eterno que aún vive, porque nuestro Señor Jesucristo está vivo, Él no está muerto. Y dice en Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muchos se confunden con eso de que Dios dice mi hijo, y en otras partes dice yo mismo. Entonces mucha gente se confunde, pero cuando dice yo mismo habla del Espíritu Santo. Cuando dice este es mi Hijo amado, está hablando del cuerpo de nuestro Señor Jesús. Lo mismo que cuando nuestro Señor Jesús oraba y decía, y le decía, Padre eterno, quiero que ellos y yo seamos uno, igual que tú y yo. El cuerpo de Jesús le estaba orando al Espíritu Santo que moraba dentro de él mismo, que era Dios mismo, o que es Dios mismo. En Mateo 19, capítulo 19, del 16 al 18, dice de esta manera, aquí habla de un joven rico que le preguntó esto a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Señor Jesús. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. O sea, nuestro Señor Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Estaba hablando del Espíritu Santo que moraba en él, Dios. A eso se refería. En Lucas 2, capítulo 2, versículos 25 al 26, dice así, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, dice, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo que estaba sobre él, sobre este hombre, habla sobre el hombre, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿Quién era el ungido del Señor?
nuestro Señor Jesucristo. El único ungido en el Nuevo Testamento que encontramos es el único ungido. Después de eso ya no hay más ungidos, no importa quién diga yo soy el ungido, no, esa historia no hay que creerla, porque hay solo un ungido, que es nuestro Señor Jesucristo, y es ungido para siempre. El Cristo. Claro. En Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Aquí es nuestro Señor Jesucristo hablando. Lo voy a repetir otra vez para que se lo graben. Está en Lucas capítulo 4, versículo 18. Y dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y por último quisiera, bueno, casi ya lo último que estoy leyendo. No. Espero que no esté, es interesante. Seguí, estamos. Dale. Okay. En Lucas capítulo 4 y versículo 18 dice así, el Espíritu del Señor, yo creo que ya había leído esto. En Juan capítulo 10, de los versículos del 22 al 42, sí, encontré unas palabras fuertes de nuestro Señor Jesucristo, mayormente para los fariseos, que ellos veían a un hombre como cualquier profeta, como los profetas anteriores que ellos habían tenido, como un sacerdote, así lo veían ellos. Entonces nuestro Señor Jesucristo les dijo en el versículo 30, en el versículo 30 dijo, yo y el Padre uno somos. Ya me imagino yo la cara de los judíos, porque al oír que nuestro Señor Jesucristo les dice, yo y el Padre uno somos, ellos viendo a un hombre sencillo, a un hijo de un carpintero, porque nunca creyeron que era el Cristo, el Mesías, y hasta la fecha creo que aún no lo creen. Entonces ellos se imaginaban a un hombre como ellos, diciendo, yo y el Padre uno somos. Y sigue diciendo, entonces los judíos volvieron a tomar piedra, dice, para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Los judíos pensaban que estaba mintiendo y que se estaba creyendo mayor que cualquiera de ellos, y se estaba poniendo a un nivel de Dios. Pero lo que estaba hablando ahí era el Espíritu Santo de Dios. El mismo Dios les estaba hablando a los fariseos, pero ellos nunca lo entendieron. Igualmente muchas veces quisieron apedrearlo, inclusive en un momento lo quisieron tirar por un precipicio, pero no era el momento, no era la hora de que muriera todavía Jesucristo, que después fue sepultado y resucitó. Y hay una parte que es estas cosas que sucedieron en Asia, donde él pasa a través de los judíos y nadie le puede hacer nada, porque no era la hora, porque el que marca la hora de todo es Dios. Quería decir una cosa a todos, que cuando Dios habla del verbo, Dios no nos deja sin decir quién es el verbo. Y entonces, en 1 Juan 14 dice, tenemos que decir los versículos para la gente que tenga la Biblia, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, como habías leído, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiere decir que el verbo que era en el principio, y en el principio, como dice Dios, en el principio era el verbo, ese principio de todo esto es Jesucristo, que hace 2000 años atrás se hizo carne, Dios mismo se hizo carne y nació en Belén. Que por eso cuando uno descubre la verdad, la única verdad que tiene el ser humano es esta verdad que dice acá, que traspasa todas las personalidades, todas las religiones. Acá Dios es Dios. Nadie puede apropiarse de Dios, el creador de los cielos y la tierra.
Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y más adelante, ahora te paso, Jorge, dice que Dios nos dice que Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es decir, que Dios nos dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Es decir, que Dios se revela con B corta, es decir, se manifiesta, se mostró exactamente, se mostró a los seres humanos hace 2000 años atrás. Fue necesario que esto pasara, porque como contaba Manuel, que dice Dios, los judíos, el pueblo elegido en su momento, que está bien claro en el Antiguo Pacto, no creyó, es decir, durante mucho tiempo iban a los templos religiosos y la religión, pero no había caso. El hombre decidió, no solamente los judíos, desde Adán hasta ahora, hemos ofendido, como siempre digo, gravemente a Dios. Y llegó un momento de absoluta misericordia de Dios, hace 2000 años atrás, en hacerse carne. Primero en un bebé, luego después fue un joven y a los 30 años empezó a predicar, llamado Jesucristo, una unión de dos nombres, de dos palabras. Sí. Jesús, el Salvador, y Cristo el Mesías. El Salvador de la humanidad. ¿Por qué la humanidad necesita un Salvador? Porque nos hemos apartado de Dios, queridos oyentes. Porque durante años, desde Adán hasta ahora, el hombre quiso ser dirigido por hombres, príncipes, reyes, presidentes. No se contentó con Dios y lo seguimos haciendo. Lo siguen haciendo, hasta que Dios toca nuestro corazón. Nosotros vivíamos en un absoluto precioso paraíso, con Dios yendo de un lado para el otro, Dios espíritu, y sin embargo, desde Adán hasta ahora el hombre decidió, hombre como raza humana. Esto incluye a la mujer, hombre y mujer, como género humano, decidió desobedecer a Dios. Decidimos todos desobedecer a Dios. Entonces, cuando uno se arrepiente, es decir, cuando uno abre la Biblia, se da cuenta y empieza y cree por fe que es un don de Dios, la fe no se compra en ninguna parte. La fe no se aprende en las universidades, no se aprende en las escuelas, no la aprendemos en la primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad, ni nadie nos puede decir, tomá, te regalo fe. La fe es un regalo de Dios, es una gracia de Dios, es poder de Dios para poder creer esto que estoy leyendo ahora y que estamos leyendo. Porque en cuanto la gente siga, muchos, y jóvenes, adultos, no, yo no leo la Biblia, me parece aburrida, es una porquería, esto es de los católicos, esto es de los evangélicos. No, señores, esto es el mensaje de Dios a la humanidad. Mensaje de Dios a la humanidad, donde Dios jamás habla de religión. Habla de Jesucristo, el Verbo, el principio de todo este planeta, de toda la creación. ¿Y qué dice Dios? Porque en Él, es decir, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas. Cuando Dios habla de todas las cosas, está hablando de todas las cosas. Es decir, de los seres humanos, del reino animal, del reino vegetal y del reino mineral, señores. De todo lo que hay en este planeta fue hecho por y para Jesucristo. Por lo tanto, cuando no formamos parte de su cuerpo, por eso tantas veces dije que la iglesia no es un edificio, sino que es el cuerpo de Jesucristo, lamentablemente el ser humano no es ser humano, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y la única forma de ser seres humanos dignos es pensar y vivir como Jesucristo, por quien Dios hizo todas las cosas, porque Él es el principio de todo. Y no solamente el principio, sino que Jesucristo en el Apocalipsis, en la revelación, dice que Él es el principio y el fin. El alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Alfa y omega, primer letra y última letra del alfabeto griego. Principio y fin, primero y último, ¿se dan cuenta? Esta vida no tiene sentido sin Jesucristo. Para eso fue creada la humanidad, para esa comunión con Cristo. O sea, eso es lo que nos pide el Padre y es lo que espera, que tengamos una comunión con Cristo, su Hijo, con Él mismo. Así es. Entonces, uno lee
Y uno va entendiendo. Cuando yo no creía en Dios, es decir, creía en un Dios a mi manera, hasta que no leí la Biblia, no me di cuenta. Porque una cosa es poder saberte la Biblia de memoria. Conozco gente que por ahí te recita, no sé si yo no lo he escuchado, pero por ahí te recitan salmos de memoria. Ahora, si vos no ponés la Biblia, es decir, la palabra de Dios, el verbo es la palabra, es Jesucristo mismo, y lo ponés en la vida diaria, practicá, querido, la Biblia. Practiquémosla todo el tiempo, de nada te sirve sabértela de memoria. Hoy hablábamos cuando estábamos reunidos y les decía, para nosotros sería muy fácil decir, bueno, acá viene el apóstol Manuel, el apóstol Jorge y la pastora Miriam. Nosotros, hay gente que hace fortuna con el Evangelio, señores, y esto yo lo quiero hablar. Fortunas con olor a podrido, porque no se hace mercadería del Evangelio. Nosotros no vamos detrás de títulos. Nosotros, como Dios nos enseña a través del apóstol Pablo, trabajamos dignamente, y esto es lo que todo cristiano tiene que ser ejemplo para la humanidad. Si yo quisiera, me pongo un título, y así hacemos, ¿viste? Nos ponemos pastor y pastora, empezamos a juntar el diezmo, que la ofrenda, que hacemos un super templo, que después viajamos para acá, que el avión privado, y bueno, pero ¿saben qué? Todo eso tiene olor a podrido. Nosotros como cristianos, y si vos aún no sos cristiano, pero Dios toca tu corazón, ahí vas a creer por fe en Él, te vas a dar cuenta que la única forma de llegado el momento del último aliento, porque nosotros tenemos un límite acá en esta tierra, pero la vida sigue, por eso hablo de que la línea de Dios es eterna, la vida eterna se consigue a través de Jesucristo. No todo se termina en el cementerio, eso es lo que yo digo. Entonces no sé a dónde iba, pero cuando uno da el último aliento, porque nos hemos enterado, por ejemplo, de la muerte de una persona que queríamos muchísimo, cuando la persona no vive conforme a Jesucristo, cuando no tiene fe en Él, no estoy hablando de religiones, yo no me voy a cansar mientras Dios me dé fuerzas, que no nos salva ni el pastor evangélico ni el Papa Católico Apostólico Romano. Llegado el momento, a cada uno vamos a estar ante el tribunal, o llegado el momento seremos juzgados, porque así es, por nuestras obras. Pero fundamentalmente tenemos que comprender que hace 2000 años atrás Dios se hizo carne, y Él vino porque hizo milagros, la gente lo vio, tanto que los judíos también lo vieron. Pero no, por eso le decía, como hablaba recién Manuel y leía la palabra. Los judíos decían, sí, nosotros vemos que levantás a los muertos de la tumba, que sanás a los paralíticos, que haces ver a los ciegos, pero ¿sabes qué? No te creemos que sos Dios. No sé qué creerían, que lo haría por magia. No existió la magia. Dios mismo estuvo entre nosotros. Emmanuel, Dios entre nosotros. Y Dios se hizo carne y vivió absolutamente sujeto a sus padres terrenales. María, José, un padre adoptivo, y María, la mamá que tuvo en su vientre, que lo engendró ¿por quién? ¿Por obra de algún hombre? No, por obra del Espíritu Santo. Y recién a los 30 años Jesucristo se puso a predicar, porque así Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Y nosotros que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, debemos hacer como Jesucristo, hacer la voluntad de nuestro Padre. ¿Y cuándo Dios es nuestro Padre? Es nuestro Creador, pero es nuestro Padre cuando creemos por fe en Jesucristo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que dijo cuando Jesucristo estaba en el río: Él es mi Hijo, en Él tengo complacencia, escúchenlo, hagan lo que Él está diciendo, porque Él es mi palabra. Él es el principio. Jesucristo es el principio de todo. Y todos, vos que estás escuchando, tu familia, tus seres queridos, tus amigos, tus vecinos, todos nosotros, todos los animales, todos los planetas, las estrellas, el agua, la tierra, las montañas, los mares, los océanos, los bosques, todo fue hecho por y para Cristo.
cada bebé que nace en este momento fue hecho por y para Cristo. Por eso les dije el programa pasado que cuando somos niños tenemos una relación personal con Jesucristo, con Dios mismo, que se va perdiendo lamentablemente por las malas enseñanzas, por muchas veces las tradiciones religiosas que te apartan de la comunión con Dios. Pero nada está perdido cuando nos arrepentimos, cuando nos damos cuenta que estábamos equivocados, que sin Dios es imposible tener vida. Te paso, Manuel. Sí, Miriam, estaba escuchándote y estaba, quería leer algo en Filipenses, en el capítulo 2, del versículo 6 al 8, que dice, el cual, siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En una ocasión, nuestro Señor Jesús dijo que el Hijo del Hombre no tenía ni dónde recostar su cabeza. Imagínense ustedes siendo Dios el dueño de todo el universo y no tener ni dónde recostar la cabeza, dónde vivir. Es algo increíble que ningún hombre que se dice ser siervo de Dios hoy en día hace esto. Yo no he visto a ningún mendigo por ahí o alguien que no tenga dinero y que diga yo soy siervo de Dios. Todos los que dicen ser siervos de Dios están bien. Tienen donde recostar la cabeza, tienen donde vivir. También encontramos en Mateo, hablando de tesoros, de lo que estaba hablando Miriam hace un rato, en Mateo capítulo 6, versículos 19 al 20, con esto termino, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, dice, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Miriam. ¿Quieres decir algo, Juan? Mira, ustedes saben que los que escuchan el programa, mis hermanos, mi esposo, nosotros amamos profundamente a Jesucristo, pero hay algo por qué lo amamos así, porque nosotros en algún momento nos dimos cuenta. La palabra arrepentirse significa eso, darse cuenta. Darse cuenta que uno estaba equivocado como vivía. Cada uno sabe su historia, pero Dios conoce aún más nuestro corazón porque nos conoce desde antes que entráramos al vientre de nuestra madre. Y amamos a Dios porque Dios tocó nuestros corazones y nosotros venimos a predicar a Jesucristo para que, si es la voluntad de Dios, Dios toque tu corazón. Y comprender que una vida sin Dios es una vida vacía. Conocemos gente que está lleno de religiosidad. Gente que está lleno de religión. Y la religión no nos lleva a Dios. El único mediador entre Dios y nosotros es Jesucristo, porque para eso Dios se hizo hombre. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo les dije que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y el principio es Jesucristo. Y Él dice que el principio Él es el principio y el fin, es decir que, vuelvo a decirlo, la vida sin Él no tiene sentido, por más que la vanidad humana diga, pero si yo voy para allá, yo tengo todo, tengo esto, tengo lo otro, no necesito, no. Si no tenés a Jesucristo, no tenés, nada tenemos. Ahora, cuando nos damos cuenta y creemos por fe, y abrimos esta Biblia y nos damos cuenta que Dios nos está hablando y que Él quiso que su mensaje quedara contenido en un libro, porque somos seres humanos y necesitamos este libro, y lo abrimos y los leemos y nos sacamos todo
todos esos argumentos del mismísimo diablo, que no vale la pena, como les decía, que no, que esto, que lo otro, que es una... No, olvídense de religión y escuchen el mensaje de Dios. Para los que viven en el oriente, para los que viven en el occidente, para los que viven en el norte y para los que viven en el sur. El que hace las divisiones es el hombre, no Dios. Ay, vos sos de oriente, vos sos de occidente, vos vivís en el norte y vos vivís en el sur. Ay, vos sos blanco, no, vos sos negro, vos sos blanca. Eso lo hace el ser humano, que somos imperfectos. Pero Dios no. Solamente un ser humano puede golpear a otro que tenga una discapacidad. O porque si tiene pecas, porque si es flaco, porque si es gordo, porque... Bueno, así estamos en un mundo violento, porque es un mundo apartado de Dios. Y Dios, el Todopoderoso, permite que el Dios de este mundo, es decir, Dios con minúscula, que tiene un nombre y se llama Satanás, haga lo que le parezca con la gente, mientras Dios así lo disponga. Porque el que manda es Dios. ¿Por qué? Porque Él creó los cielos y la tierra. Y Jesucristo dice en el Apocalipsis, que no es una película de Hollywood, sino que es la revelación de Jesucristo. Dice así, Jesucristo dice y te dice y le dice a la humanidad entera. He aquí, dice Jesucristo, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Qué dice Jesucristo? Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te saludo, Manuel, con un cariño enorme. Chao, Manu. Se terminó el programa. Y un beso, un cariño para Lucas en la operación, para Jorge que hoy todavía Manuel, está con un abrazo muy grande para vos y tu familia allí en Estados Unidos. Despedite, Manuel, por favor. Gracias, Jorge. Sí, solamente quisiera enviarles un abrazo muy fraterno a mis hermanos y amigos de Argentina, de Guatemala, Estados Unidos y todo el mundo donde se escucha esta bendecida emisora que por medio de este programa, en verdad te digo, gracias y que pasen una buena noche. Un cariño a todas las personas que están escuchando. Estés sano o estés enfermo, triste o alegre. Espero que Dios toque tu corazón y que hoy mismo, allí donde estés, cierres los ojos y te entregues a Cristo con un corazón verdaderamente arrepentido. Porque Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios mismo hecho hombre, murió, fue sepultado y resucitó, se levantó de los muertos para darnos vida y vida eterna a todos los que creemos en Él por fe. Que Dios los bendiga a todos y si Dios quiere hasta el próximo sábado, 5 minutos después de las 20, en este programa que lleva palabras de Jesucristo. En verdad te digo. Que Dios los bendiga a todos y muy buenas noches.